el teléfono y seguimos conversando. ¿Podemos empezar? Sí, doctor, ya podemos Ya. comenzar. Perfecto. Respecto al soplo cardíaco, tenemos poco tiempo. Respecto a los soplos cardíacos, una aló, Doctor, no se le aló. escucha muy bien. No, no se escucha muy bien. Voy a subir. Ahí. Ahí sí, ahí sí. Perfecto. Bien. Entonces, hablar de soplo cardíaco es necesario que ustedes puedan entender que es un flujo de turbulencia. Es decir, cuando ustedes tienen una arteria en donde no existe ningún tipo de obstrucción, el flujo que va a pasar, el flujo de sangre en este caso, es flujo de tipo laminar. No hay ningún tipo de movimiento anormal. Pero si nosotros colocamos una obstrucción, en este caso un ateroma, este ateroma va a desviar a este flujo laminar y provoca un tipo de movimiento turbulento. Por lo tanto, el flujo turbulento que produce en esta obstrucción, nosotros lo vamos a escuchar como un sonido llamado soplo. Por lo tanto, el soplo cardíaco es la expresión audible del flujo turbulento. Podemos también colocar la mano en la zona precordial y sentir esas vibraciones. Por lo tanto, a eso le vamos a llamar frémito. Es la expresión palpable del flujo turbulento. Bien, entendiendo entonces qué cosa es soplo cardíaco, nosotros podemos saber que son ruidos anormales producidos por vibraciones en el interior del corazón y las grandes arterias. Se originan entonces por aumento de la velocidad, como dice ahí en la lámina, válvulas estrechas, cavidades dilatadas, conexiones anormales. No sé si pueden ver, ustedes en esta zona corresponde a las zonas auriculares, izquierda, derecha, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, y estas son las conexiones donde ingresa la sangre a la cámara derecha, y estas son arterias que ingresan hacia la cámara izquierda. Bien, si yo tengo en este sector válvulas que van a estar estrechas, va a producir un flujo turbulento en el momento que pase desde la zona auricular hacia la zona ventricular. En este caso derecho, en este caso izquierdo. Si yo tengo una válvula aórtica, en este caso, estrecha, al momento de salir del ventrículo izquierdo, va a provocar una estrechez, un flujo turbulento. Y eso lo vamos a escuchar como soplo. Por lo tanto, los pasos que debemos seguir para poder determinar en qué lugar se produce el soplo y qué es lo que nos está informando, pues debemos saber en qué parte del ciclo cardíaco lo escuchamos. Ustedes deben saber que existe un primer ruido cardíaco y un segundo ruido cardíaco. Primer ruido cardíaco por la apertura de la válvula aórtica y mitral, aórtica y pulmonar, primer ruido cardíaco por cierre de la válvula mitral y tricuspidia, y apertura de la válvula aórtica y de la válvula pulmonar.
Y segundo ruido, por cierre de la válvula aórtica y pulmonar y apertura de la válvula mitral y tricuspide. Por lo tanto, reconociendo que en el primer ruido cardíaco se produce el momento sistólico y a partir del segundo ruido el momento diastólico, determinamos nosotros dónde se encuentra el ciclo cardíaco, en la sístole o en la diástole, o en todo momento podemos escuchar, en todo momento de la sístole y en todo momento de la diástole. Bien. Hay que saber también qué forma audible podemos determinar. Es decir, increyendo, decreciendo, que llamamos, es continuo, es constante. La intensidad, qué tipo de intensidad le estamos dando una valoración, intensidad muy fuerte, intensidad muy lenta, hacia dónde se irradia. Si nosotros podemos determinar, por ejemplo, áreas de auscultación, aórtica, pulmonar, tricuspidia, mitral, uno puede determinar qué posibles válvulas son las afectadas. Ahora que nosotros vamos a reconocer dónde se encuentran estos lugares de auscultación y qué tipos de sonido encontramos, podemos determinar si esto es una insuficiencia aórtica, por ejemplo, o una insuficiencia mitral, o una estenosis mitral. Pero con esta mnemotecnia que en algún momento hablaremos, no podemos determinar si esto se trata de una patología de tipo congénito, porque las patologías congénitas no tienen una mnemotecnia como la que vamos a explicar. Bien, entonces si sabemos que existe una sístole y una diástole, en la sístole existen 3 periodos. Un periodo inicial que es la protosístole, la mesosístole y la telesístole, igual a diástole. Protodiástole, mesodiástole y telediástole. La forma, cómo se va a presentar los soplos pueden ser de tipo en barra o de tipo increciendo, o sea, incrementando el sonido y disminuyendo el sonido, que se llama increciendo, decreciendo. Y de acuerdo a eso uno puede ya ir determinando. Aquí estamos nuevamente con la lámina que habíamos hablado, que es un flujo laminar, y si está dilatada en la parte distal de la arteria, ustedes van a encontrar turbulencia. Por lo tanto, va a haber soplo. Si encuentran ustedes una obstrucción local, como en este caso, el flujo de sangre está pasando por este vaso arterial y se encuentra con una obstrucción, pues va a haber turbulencia. Igual si la sangre ha pasado por por un sitio obstructivo y regresa, como en esta flecha en sentido retrógrado, la sangre está regresando hacia el punto inicial de haber salido. Y esto es una regurgitación. También es una turbulencia. Focos de auscultación. Segundo espacio intercostal derecho, el área aórtica. Por ahí pasa la arteria aorta y aproximadamente está la válvula aórtica por esta zona. Segundo espacio intercostal izquierdo, paraesternal, área pulmonar. Quinto espacio intercostal paraesternal, área tricuspidia. Y quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, área mitral. Existen otros dentro de esta área pulmonar y el área tricuspidia que se llama el accesorio aórtico, que está en el tercer espacio intercostal izquierdo paraesternal. Bien, nuevamente aquí una gráfica de lo que es los puntos de auscultación. Y vean ustedes en el ciclo. En el ciclo cardíaco, ustedes encuentran soplos de tipo sistólico,
soplos de tipo diastólico o sistólico y diastólico. Y vean ustedes las posibles etiologías que ustedes pueden tener. Si es sistólico, puede ser insuficiente. Si hay estenosis de las válvulas sigmoideas, o si es diastólico, puede haber estenosis auriculoventricular o insuficiencia de las sigmoideas. Lo vamos a ver a medida que vamos presentando la diapositiva, vamos a ver cómo poder determinarlo. Y el cisto diastólico en todo el momento del ciclo cardíaco se puede ver en la paciente que tiene ductus arterioso permeable o flujos turbulentos de tipo fístula arteriovenosa. Doctor, ¿Bien? doctor, disculpe la molestia. Sí. Doctor, hay un ruido que se está generando. Creo que está teniendo los dos micros del celular y de la computadora encendido y se están haciendo un ruido. Micro acá está apagado. A ver, ahora. ¿Me Ahora escuchan creo que ya mejor? está mejor. Sí, Estamos doctor. con un micro nada. ¿Está bien? ¿Me escuchas Sí, doctor. mejor? Sí, doctor, ya no hay ese ruido. Ya, gracias. Entonces sigamos con la clasificación de los soplos, de tipo sistólico o diastólico. El décimo No, doctor. Doctor, peor, y ahora no se le escucha a usted. estamos conmigo. Está bien como antes, no, doctor. Ahora ya no se le escucha a usted. Ya, estoy con el celular. Ahí se escucha. Ahí se escucha. Ahí se escucha. Sí, Pero ahí hay sí, doctor. mucha emoción. Apago entonces el celular. ¿Sí? Ya, sí, doctor. Ahora. Ahora sí, muy clarito. Sí, pero estás con el celular. Ya, ¿se escucha mejor? ¿Se escucha mejor? Sí, doctor. ¿Se ven las láminas? No, la lámina no dejó de compartirla, doctor. Vuelvo a compartir. Ya ahora sí se logra observar, doctor. ¿Las láminas? Sí, Ya, sí, ya se observa, doctor. perfecto. Ya. Esto ya habíamos pasado a la ubicación, focos de ocultación. Acá, clasificación de los soplos, de tipo sistólico y de tipo diastólico. Vamos a ver los sistólicos. Cuando hablamos de soplo de tipo sistólico, puede ser al inicio, proto, a la mitad, meso, o al final, tele, o en todo momento de la sístole, holo. Entonces tendríamos protosistólico, mesosistólico, telesistólico, o también cuando se unen todos los momentos, holosistólico. En la diástole es lo mismo. Proto, meso, telediastólico, holodiastólico. Calidad del sonido. La calidad puede ser de tipo soplante, áspero, raspante, retumbante e incluso musical. Si hablamos de estas calidades, es necesario reconocerlos. Muchas veces los musicales son debidos a ruptura de cuerdas tendíneas. Los raspantes y retumbantes son de las válvulas sigmoideas.
Bien. La intensidad. Si yo escucho muy tenuemente, será un grado 1, muy discreto. En una persona que puede escuchar el soplo, puede ser un grado 2 o 3. En otra persona, en otro momento, el soplo puede ser muy intenso, 4 a 5. Y si el soplo es demasiado intenso, es muy, como este timbre que ustedes escuchan, puede ser es de grado 6. Bien. Habitualmente nosotros tratamos de escuchar grados 2 y 3 y con mucha perspicacia, que demasiada interés hacia el sonido, podemos escuchar el grado 1. El tono que vamos a escuchar puede ser alto o bajo. La transmisión a donde se irradia el soplo. Por lo tanto, los soplos pueden ser de origen orgánico o pueden ser funcionales. Cuando son orgánicos hay lesión anatómica del aparato valvular, pueden haber alteraciones del septum interauricular o de la válvula o del septum interventricular o de las arterias, una estrechez arterial. Y los funcionales pueden ser dilatación de cavidades, dilatación del anillo. Siempre son sistólicos. No deben ser diastólicos. A pesar de que la lámina dice rara vez, no son diastólicos. No se irradian más allá de la zona de origen. Generalmente son en el punto de auscultación. No producen alteraciones hemodinámicas. Bien, entonces lo que tienen que auscultar ustedes en la parte de los soplos es la intensidad. Aparte de la localización, dónde se encuentra, ¿qué intensidad tiene? ¿Es intensidad grado 1, grado 2? ¿Qué tipo de tono? ¿Qué tipo de tono estamos encontrando? ¿Qué timbre? ¿En qué momento del ciclo cardíaco se está produciendo? Si hay relación con los ruidos cardíacos. ¿Dónde es el sitio de más intensidad? ¿Hacia dónde se irradia? ¿Cómo se modifica con la respiración y la posición? Son detalles para ir determinando si este soplo corresponde a una alteración de válvula sigmoidea o de válvula auriculoventricular. Bien, intensidad. Ahí tiene los grados, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Difícil de auscultar grado 1, es débil, es moderado el grado 2 y 3, ya es fuerte el 4 y el 5. Y hay frémito cuando uno palpa la zona precordial. Y aquí lo van a ver ustedes la intensidad 1 sobre 6. Ven ustedes en el momento del primer ruido y segundo ruido. Al final del primer ruido, al final del segundo ruido aparece un pequeño sonido acá. Es un telediastólico. En este caso es un protodiastólico. Y en esta otra lámina encuentran un tipo romboidal. Y aquí un tipo constante, simétrico, holosistólico. Se modifican estos sonidos llamados soplos con la respiración, con el ejercicio, incluso con la posición. Por lo tanto, cuando hablamos de la respiración, esto se puede intensificar con la inspiración profunda, maniobra de Rivero Carvalho. Por ejemplo, en la insuficiencia valvular tricúspide. Pueden desaparecer o atenuarse con la expiración en el soplo que ocurre a nivel de la válvula mitral. O puede cambiar la posición, por ejemplo, que estén en decúbito o que estén sentados, inclinados hacia adelante. Bien. Cuando ustedes quieren cuando quieren ver el tono y el timbre, puede ser agudo,
puede ser grave, puede ser suave o aspirativo, puede ser soplante, áspero, puede ser retumbante, musical, en chorro de vapor. Aquí no quisiera yo complicarlos, porque cuando ustedes escuchen el sonido del soplo cardíaco en la zona del quinto espacio intercostal izquierdo y en la zona del quinto espacio intercostal derecho paraesternal, la primera corresponde a la mitral y la segunda corresponde a la tricuspidia. Si yo escucho un soplo suave, susurrante, sistólico, estaré pensando en una insuficiencia valvular mitral en el primer caso y en el otro, que es paraesternal en el quinto espacio, una insuficiencia de tipo tricuspide. ¿En qué momento del ciclo cardíaco ocurre? En el momento sistólico. Pero si yo me voy en el momento sistólico a la zona superior, que corresponde al segundo espacio intercostal izquierdo y al segundo espacio intercostal derecho, ustedes ya escucharán un soplo de tipo más rudo, retumbante, áspero. Ese soplo retumbante correspondería en el segundo espacio intercostal izquierdo a una estenosis pulmonar. Mientras que en el lado derecho, en el segundo espacio intercostal derecho, sería un soplo de tipo estenosis aórtica. Entonces vean que en el momento sistólico, en la zona del quinto espacio intercostal izquierdo y en la zona del quinto espacio intercostal derecho, hablamos de insuficiencia. La característica del sonido es suave. Es un soplo susurrante en el momento sistólico. Insuficiencia mitral y tricuspide. Pero si nos vamos a la zona del segundo espacio intercostal izquierdo y derecho, en el momento sistólico, el soplo es de otra característica. Es retumbante, es áspero. Y estaremos ante una estenosis pulmonar en el segundo espacio intercostal izquierdo o una estenosis aórtica en el segundo espacio intercostal derecho. Hasta ahí la sístole. Si estamos en diástole, ¿qué pasa si escuchamos en el quinto espacio intercostal izquierdo o en el quinto espacio intercostal, línea medioclavicular, o en el quinto espacio intercostal paraesternal izquierdo, mitral y tricuspidia? Si es un soplo diastólico, nosotros encontraremos un soplo de tipo retumbante o rodante que se llama soplo de rodamiento mitral o soplo de llenado ventricular izquierdo, y en el otro lado soplo de rodamiento tricuspidio o soplo de llenado ventricular derecho. Es un soplo que ocurre en la diástole. Por lo tanto, se llamará soplo diastólico de llenado ventricular izquierdo, si es mitral, soplo diastólico de llenado ventricular derecho, si es tricuspidio. Nos estará hablando entonces de una estenosis valvular mitral en el primer caso y de una estenosis valvular tricuspidia en el segundo caso. Ahora nos trasladamos a la zona del segundo espacio intercostal izquierdo y el lado derecho, en el momento diastólico. Por lo tanto, en ese momento diastólico encontraremos un soplo de otra característica. Ya no es un soplo retumbante, áspero, ni es un soplo de rodamiento, es un soplo de aspiración. Por lo tanto, estaremos hablando de una insuficiencia valvular pulmonar en el segundo espacio intercostal izquierdo, y es un soplo diastólico de regurgitación pulmonar.
Si estamos en el segundo espacio intercostal derecho, estaremos ante un soplo de regurgitación aórtica. Es aspirativo en ambos casos. Si ya entendemos esta parte, es fácil entonces determinar en el momento sistólico, en el quinto espacio intercostal izquierdo, un soplo sistólico. Tiene que ser una insuficiencia mitral. Y si estamos en el quinto espacio intercostal paraesternal izquierdo, un soplo sistólico a ese nivel es una insuficiencia tricuspidia. Y si estamos en esos mismos niveles, en un momento diastólico, estaremos ante un soplo diastólico de llenado ventricular izquierdo. Nos habla de una estenosis mitral. Y si estamos en el quinto espacio intercostal paraesternal izquierdo, será un soplo diastólico de llenado ventricular derecho. La característica en estos casos es que es de rodamiento. Veamos. Soplo sistólico mitral de insuficiencia mitral, el soplo es de esta característica. Sea cualquiera sea la intensidad. Pero si estamos en el momento diastólico y hay rodamiento, el soplo será de rodamiento o de llenado, así. ¿Me van entendiendo? Entonces, en el momento sistólico es un soplo suave, sistólico, que puede ser proto, meso o tele u holosistólico. Habla de insuficiencia mitral. Y si es en el lado paraesternal izquierdo, habla de insuficiencia tricuspídica. Pero si en ese momento diastólico, en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, aparece un soplo diastólico, el soplo es diferente. Es uno de rodamiento. Igual va a suceder para la estenosis tricuspidia. Cuando nosotros pasamos ahora al segundo espacio intercostal, donde están las válvulas sigmoideas, pulmonar al segundo espacio intercostal izquierdo paraesternal, segundo y aórtica, aórtica hacia el segundo espacio intercostal derecho. ¿Qué ocurre? En el momento de la sístole, ustedes no van a encontrar los sonidos que han encontrado en la zona mitral y tricuspidia. El sonido es más áspero. Es, por ejemplo, así. Momento sistólico. Por lo tanto, esto es un soplo retumbante, áspero, que ocurre a este nivel y estaríamos hablando ante una estenosis de la válvula pulmonar, si está en el segundo espacio intercostal izquierdo, o una estenosis valvular aórtica, si está en el segundo espacio intercostal derecho. La característica es diferente hacia el sonido sistólico que ocurre en las zonas basales, en las zonas inferiores, que es en el quinto espacio. Bien. Si escuchamos en el segundo espacio intercostal izquierdo o derecho un soplo diastólico, estaremos ante una insuficiencia valvular pulmonar en el primer caso, o una insuficiencia valvular aórtica en el siguiente caso, en el segundo espacio intercostal derecho.
Por lo tanto, el sonido será como esto. Tum, tac. No sé si logran escuchar. Como una aspiración. Tum, tac. Esa es la característica de la insuficiencia pulmonar o de la insuficiencia aórtica. Si ustedes pueden entender esta parte, que es un poco difícil darlo de esta manera, pues se les va a hacer fácil poder determinar qué válvulas son las que están siendo afectadas. Si es la mitral, si es la tricúspide, si es la pulmonar, si es la aorta. El siguiente paso es saber dónde se irradia. Si yo tengo acá, por ejemplo, estamos colocando los tonos alto, medio, bajo, los soplos cardíacos, que es soplante, áspero, raspante, musical. El musical es como un timbre, como si ustedes agarrasen una cuerda de la guitarra y lo sueltan, ese sonidito es musical. Habla de ese timbre musical que es parte del soplo, corresponde a una ruptura de las cuerdas tendidas. Bien, momento cardíaco del ciclo, en sístole. Si es en sístole, soplo sistólico. Si es en la diástole, soplo diastólico. Pero si ocurre en el momento sistólico y diastólico, será sistodiastólico. Si es en todo momento, sístole, diástole, diástole, es un soplo continuo, como se ve en el ductus arterioso o en la fístula arteriovenosa. Y hemos visto la relación si es antes, inmediatamente después del primer ruido o del segundo ruido, al medio entre el primero y segundo o el segundo y el primero, y antes del segundo ruido o antes del primer ruido. Es decir, si es inmediatamente después del primero, proto-sistólico. Si es inmediatamente después del segundo ruido, proto-diastólico. Igual, mesosistólico o mesodiastólico. Si es tele, antes de que ocurra el primer ruido, tele-diastólico. Antes que ocurra el segundo ruido, telesistólico. En todo momento del ciclo cardíaco, holo sistólico u holo diastólico. Bien. Bien, acá tienen el soplo que ocurre en la sístole. Estenosis aórtica tiene característica mesosistólico, es áspero, de intensidad variable, puede ser 1, 2, 3, 4 sobre 6, de aspecto romboidal. Es lo que le decía, increciendo, aumentando el sonido, y decreciendo, disminuyendo el sonido en la mesosístole. Soplo sistólico en la zona mitral, quinto espacio, es un soplo suave que puede ocurrir en todo momento sistólico. El prolapso mitral también produce un pequeño soplito sistólico. La regurgitación tricuspidia en el quinto espacio paraesternal izquierdo, soplo sistólico suave. Ahora, si estamos en el diastólico, entre el segundo y el primer ruido, la regurgitación aórtica, que es la insuficiencia aórtica, es un protodiastólico, aspirativo, o localizado en el segundo espacio intercostal derecho. Y si es una estrechez mitral, es mesodiastólico, tipo rodamiento. ¿De acuerdo? Bien, viene con chasquido de apertura, etcétera, etcétera. Bien, entonces tenemos que los soplos sistólicos de característica áspera corresponderían a la estenosis mitral, a la estenosis aórtica o a la estenosis pulmonar.
Pero si estamos en una insuficiencia mitral o tricuspidia, el soplo es más suave. Y si es diastólico, el soplo de la estenosis mitral es diastólico y de rodamiento. No es áspero, no es suave. Y si es de insuficiencia aórtica, será un diastólico al inicio de la diástole y es aspirativo. Nuevamente las localizaciones en la zona paraesternal tricuspide, en la zona del ápex mitral, en la zona del segundo espacio izquierdo y derecho. Por lo tanto, en estas zonas, el soplo sistólico corresponderá a insuficiencia mitral o tricuspide. Y en esta zona, el soplo sistólico serán ásperos, retumbantes, que corresponderán a estenosis pulmonar o estenosis aórtica. Si en estas zonas, mitral y tricuspidia, es un soplo diastólico, la característica es de tipo rodamiento. Por lo tanto, un rodamiento en la zona del ápex, estenosis mitral. Un rodamiento en la zona tricuspidia, estenosis tricuspidia. Un soplo diastólico en las zonas basales, pulmonar o aórtica, corresponderá a una insuficiencia de tipo pulmonar o una insuficiencia de tipo aórtica, que es aspirativo. Estas son las irradiaciones. Si yo tengo una insuficiencia de tipo, acá habla de un soplo de tipo insuficiencia aórtica, es decir, en el foco aórtico. Si en el foco aórtico existe una insuficiencia, esto se va a irradiar hacia la zona inferior y se irradia hacia el cuello. Si yo tengo una estenosis aórtica hacia el cuello, si es una insuficiencia aórtica, se irradia en forma paralela hacia el esternón. Si yo tengo una estenosis de tipo pulmonar, se irradia hacia la zona clavicular. Si yo tengo una insuficiencia de tipo mitral, se irradia hacia la axila. Bien. Modificaciones con el cambio de posición de estos sonidos. Si estamos de pie, disminuye el volumen ventricular izquierdo y se acentúa el soplo. Prolapso de la válvula mitral es un ejemplo. Si estamos inclinados, sentados e inclinados hacia adelante, podemos escuchar con mayor nitidez la insuficiencia aórtica, es decir, en el segundo espacio intercostal derecho, pero con el paciente inclinado hacia adelante. El sonido se incrementará. Si estamos en un decúbito lateral, en este caso derecho, han colocado acá, estaremos ante una insuficiencia tricuspida, pero si estamos decúbito lateral izquierdo, en posición de pachón, el sonido que puede incrementarse en la insuficiencia mitral es mucho mayor. Veamos entonces soplos de tipo sistólico. ¿Qué ocurre con los soplos sistólicos? Insuficiencia mitral. Estas son las características que ustedes van a encontrar. Primer ruido cardíaco de baja intensidad, soplo holosistólico, es soplante, alta frecuencia y localizado en el quinto espacio intercostal izquierdo. Se irradia a la axila. Por lo tanto, esta es una característica que nos puede ayudar a definir la insuficiencia mitral. Es un soplo suave. Etiología, como ustedes están viendo, fiebre reumática, la hipertensión, endocarditis infecciosa. Y puede haber edema agudo del pulmón, disnea, fatiga en estos pacientes. Y lo que vamos a encontrar es un primer ruido cardíaco disminuido. Puede haber un tercer ruido cardíaco y un latido apexial. Cuando ustedes ya hacen el estudio ecocardiográfico,
ustedes van a encontrar que esto corresponde a la cámara ventricular izquierda y esta zona a la cámara auricular izquierda. A esta altura se encuentra la válvula mitral. Si ustedes ven, acá hay un flujo de colores que se llama jet anormal de flujo color que está ocurriendo en el momento sistólico. En el momento de la sístole se contrae el ventrículo izquierdo y pasa la sangre hacia la arteria aorta. Y la válvula mitral se debe cerrar completamente. Por lo tanto, la sangre no debe regresar a esta cámara auricular izquierda, que es esta zona. Y al cerrarse, toda la sangre debe pasar hacia la aorta, porque se abre esta válvula sigmoidea. Entonces, ¿qué ocurre? En el momento sistólico estamos encontrando flujo de sangre de color, un flujo de color por Doppler, que está regresando hacia la zona auricular izquierda. Y ustedes encuentran abajo un diagrama que van a encontrar flujos turbulentos en el momento sistólico. ¿Vean? Primer ruido, segundo ruido, holosistólico. Primer ruido, segundo ruido, holosistólico. Y en el momento diastólico no hay alteración. Entonces el soplo de insuficiencia mitral se irradia hacia la axila. Es de tipo sistólico. Existen otros sonidos que pueden encontrarse, como son las cardiopatías congénitas, en la zona paraesternal izquierda, incluso se puede irradiar hacia el lado derecho del borde esternal, y es de tipo soplante, de intensidad variable, 1, 2, 3 sobre 6, pero con una característica que el sonido es transversal, paralela a las costillas, y eso se llama soplo en barra y ocurre en el momento sistólico. Estamos hablando de una patología que se llama como comunicación interventricular. La insuficiencia tricuspidea. Esta patología en donde hay un soplo en todo momento sistólico, intensidad moderada, aumenta con la inspiración. Esta es una maniobra que nosotros llamamos como maniobra de Rivero-Carvalho. Entonces, si el soplo sistólico se incrementa en la inspiración, estamos sospechando en una insuficiencia tricuspidea, localizada entre el tercer y cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo, en la porción inferior del esternón hacia la izquierda. Causas: fiebre reumática, dilatación ventricular derecha. Hay una clínica de insuficiencia cardíaca derecha. Podemos encontrar cianosis o no, pulso venoso positivo con ondas muy incrementadas en la zona de cuello. Estrechez aórtica. Ahora estamos en el segundo espacio intercostal. En este caso, la máxima ocultación le dan al lado izquierdo, pero el foco aórtico está en el lado derecho. Es sistólico, es eyectivo, es áspero, romboidal, mesosistólico, increciendo, decreciendo. Aumenta de intensidad este sonido con la expiración. Hacen espiral, botan al paciente le piden que bote el aire y este sonido se incrementa. La máxima auscultación entre el segundo espacio intercostal izquierdo, paraesternal o en el foco aórtico también, el segundo espacio intercostal derecho. Se propaga hacia el cuello. Disminuye cuando se calcifica. Es muy importante esta intensidad del segundo ruido cardíaco. Cuando disminuye el segundo ruido cardíaco o también el sonido del soplo cardíaco áspero disminuye de intensidad,
podemos pensar que esta estrechez es muy severa. Cuando escuchamos bien el segundo ruido cardíaco y escuchamos sonidos variables de intensidad de tipo áspero, romboidal en estas áreas, la estenosis aórtica puede ser moderada o leve. Etiologías: fiebre reumática, calcificación de valvulares, y estos pacientes van a tener disnea, síncope, dolor en el pecho, como una angina de pecho. Una característica es cuando uno palpa el pulso de estas personas, uno encuentra un pulso muy, muy pequeño, que se llama parvus tardus. Puede haber un segundo ruido cardíaco desdoblado. Estenosis pulmonar. La auscultación de esta estenosis en el segundo espacio intercostal izquierdo es eyectivo, es áspero, es intenso. La etiología puede ser congénita por una estrechez, puede ser un soplo de tipo funcional, inicia cuando se escuchan los deditos, y que eso puede ir mejorando a medida que va pasando, va creciendo el menor. Signos de insuficiencia cardíaca derecha se puede presentar, puede haber cianosis, puede haber dolor en el pecho, y en el examen físico van a encontrar un pulso venoso que se llama onda gigante. Segundo ruido desdoblado. Por lo tanto, si encontramos en el segundo espacio intercostal izquierdo un soplo sistólico que se irradia hacia la zona supraclavicular izquierda, podemos sospechar en estenosis pulmonar. Comunicación interventricular. Hemos visto que es un soplo que ocurre entre el tercer o cuarto espacio intercostal izquierdo. Es de característica en barra de tipo holosistólico de alta densidad, y se puede palpar un frémito. Si estamos ante una comunicación interauricular, esta se va a escuchar más en la zona del segundo espacio intercostal izquierdo-derecho. También es mesosistólico. Segundo ruido cardíaco está desdoblado. Si ustedes encuentran un segundo ruido desdoblado, segundo ruido cardíaco, y un soplo mesosistólico en el segundo espacio o tercer espacio intercostal, sospechen en CIA. Si ustedes escuchan en el cuarto espacio, quinto espacio, un soplo sistólico, pero que es de tipo horizontal o en barra, sospechen también en CIB. No necesariamente van a ser válvulas lo que vamos a estudiar. Esto ocurre en sístole. Diastólicos. Estenosis mitral. La estenosis mitral localizada en el quinto espacio intercostal izquierdo, de tipo rodamiento. No se olviden, rodamiento. Y si es de tipo estenosis tricuspidia, rodamiento tricuspidio. Las características ya a través del estudio ecográfico podrán decirnos si es estenosis leve, si está en esta área de 1.5 a 2 centímetros cuadrados, si es moderado, si es de 1 a 1.5, o si es severa, menos de 1 centímetro cuadrado. Es de tipo diastólico, de llenado ventricular izquierdo, localizado entre el cuarto y quinto espacio, línea medio clavicular. Primer ruido cardíaco incrementado, reforzado. Hay un chasquido de apertura y un segundo componente presistólico muy breve. Por lo tanto, un soplo de tipo rodamiento, con chasquido de apertura mitral, con primer ruido cardíaco incrementado, sospechen en estenosis mitral. Causa: fiebre reumática. Van a tener palpitaciones, tos, fatiga, etcétera, y signos de insuficiencia cardíaca derecha. Puede haber pulso onda A gigante, que se llama signo de Evans, y puede haber una facies como de pollo, que se llama facies de tipo mitral. Entonces ocurre desde el momento de que
aparece el segundo ruido cardíaco, que sería el cierre de la válvula pulmonar y aórtica. Ese es el segundo ruido, pero ocurre en la zona mitral, es de rodamiento. Tricuspidia, igual, llenado ventricular derecho, de tipo diastólico, es un telediastólico al final, aumenta con la inspiración, maniobra de Rivero Carvalho, precedido de chasquido de apertura de la válvula tricuspidia. Fiebre reumática es una de las causas, provoca insuficiencia cardíaca derecha y puede haber una onda A gigante en el pulso venoso. Característica de insuficiencia derecha, hepatomegalia, edema de miembros inferiores. Insuficiencia aórtica. Cuando se produce el momento sistólico, la sangre sale del ventrículo izquierdo hacia la aorta. En el momento que se cierra la válvula aórtica, esta no lo hace completamente y la columna de sangre que regresa de la aorta pasa nuevamente hacia el ventrículo izquierdo y por lo tanto se escuchará un soplo de tipo diastólico aspirativo. ¿De acuerdo? Bien. Hay un soplo que puede presentarse en estos casos, que se llama soplo presistólico en la punta, que es un soplo irradiado llamado de Austin Flint. Un poco complicado de escucharlo, pero se tiene que escuchar eso. Entonces tienen primer ruido cardíaco, segundo ruido cardíaco, disminuido de intensidad, hay un soplo aspirativo localizado en el segundo espacio o tercer espacio intercostal derecho, paraesternal. Se propaga al borde izquierdo. Características de esto, etiología fibrorreumática, puede ser congénita y puede provocar edema agudo de pulmón en estos pacientes. Antes hay disnea, fatiga. ¿Qué es lo que encontramos en el examen? Pulso saltón. Es un pulso muy intenso. El signo de Quink, cuando usted presiona la uña, usted va a sentir cómo se ve el latido unguial. Signo de Müller, choque de punta en la insuficiencia aórtica entonces ocurre en el segundo ruido cardíaco y va disminuyendo antes de llegar a producirse el primer ruido y por lo tanto es de tipo aspirativo. Se irradia hacia la zona paraesternal. La insuficiencia pulmonar también tiene una característica parecida, es el momento diastólico. Hay un soplo de Graham-Still funcional. Hay un segundo ruido con componente pulmonar incrementado. Esta no se propaga y se queda en la zona de la auscultación. Existe otro soplo que es el soplo continuo, tanto en la sístole y en la diástole. Si ustedes escuchan un sonido constante, por ejemplo, si es esta característica, estarán hablando de soplo continuo o soplo llamado de Gibson. No se puede auscultar muy bien el primer ruido ni el segundo ruido, los oculta este sonido. Y esto correspondería a un ductus arterioso persistente. Puede haber un soplo venoso, mamario, cervical o una fístula arteriovenosa que puede ocurrir en esas áreas y que también es otra causa de soplos continuos. Se inicia en la sístole y continúa sin interrupción. El segundo ruido está oculto, el primero también. Bien pueden haber conexiones aortopulmonares, conexiones arteriovenosas, que son frecuentes de confundir con un ductus arterioso.
La única forma de saber es a través de una ecocardiografía. Y ustedes van a encontrar esto. Ductus aortopulmonar, primer ruido, segundo ruido, soplo, soplo. Sistólico acá, diastólico. Si es arterial, soplo sistólico, soplo diastólico. Si es venoso, soplo sistólico, soplo diastólico. Por lo tanto, es un holo sisto-diastólico. Existen otros sonidos que van a tener que entenderlo en algún momento, que se llaman los chasquidos de apertura de la válvula mitral en una estenosis. Clics que son de eyección de la estenosis aórtica o de la eyección pulmonar, o un clic mesotelesistólico que puede ocurrir en la zona del borde paresternal. Son sonidos muy especiales. O también pueden escuchar como si fuera un frote que ocurre a nivel paraesternal, y esto correspondería al frote pericárdico. Es como cuando uno agarra el cabello y hace crujir al friccionar el cabello, produce un sonido especial. Este roce que estamos escuchando correspondería al roce de las hojas del pericardio. Por lo tanto, en una pericarditis aguda, uno va a escuchar frote pericardio. Si ustedes escuchan, o si ustedes, perdón, tienen un derrame pleural, derrame pericárdico, este frote es probable que no lo escuchen. Bien, aquí tienen otra lámina en donde van a tener que analizar la válvula tricuspide y mitral si ocurre una lesión de insuficiencia o de estenosis. La insuficiencia ocurre en el ciclo cardíaco de la sístole, es de máxima intensidad en este sector, de calidad soplante, en el momento holosistólico, y mientras que la estenosis es el momento del ciclo diastólico, es un mesodiastólico, es retumbante o de rodamiento. Lo mismo ocurre para la mitral. Si es en la aorta y en la pulmonar, la lesión de insuficiencia tiene carácter soplante o de aspiración, en mejor calidad de decir, aspirativa. Mientras que en la estenosis que ocurre en la sístole es rudo, áspero. En la pulmonar es parecido, la insuficiencia es soplante o lo que llama en aspiración. Y si es estenosis, es rudo, es áspero. El soplo inocente ocurre en la sístole. No se olviden, es un sonido bastante, acá le ponen rudo vibrante, es vibrante, es suave, de intensidad 1/6 o 2/6, que pueden escucharlo entre la punta y el esternón o en el segundo espacio izquierdo. Desaparece a medida que pasan los años de vida. Muy bien. Entonces, en general, ya para ir terminando, estos soplos inocentes pueden aparecer en niños hasta los 15 años. No necesariamente está relacionado a un problema de valvulopatía. El soplo diastólico nunca es inocente. El soplo diastólico es patológico. ¿Qué causa un soplo? Taquicardia, anemia, fiebre, embarazo, válvulas cardíacas defectuosas, lógico, pero si están en una taquicardia puede haber soplo. Anemia da soplo, fiebre da soplo, embarazo da soplo, y en los niñitos también que recién nacen pueden tener soplos de tipo inocente. Ya cuando tienen ustedes patologías, las válvulas pueden ser defectuosas, insuficiencia, estenosis. ¿Puede haber una comunicación arteriovenosa? Sí, ductus arteriosos. ¿Puede haber agujeros en la pared del corazón? Sí. Comunicación interauricular, comunicación interventricular.
Nuevamente, tiempo para saber en qué tiempo del ciclo cardíaco, cuál es la forma que estamos escuchando, dónde se localiza, a dónde se irradia, cuál es la intensidad, el tono y la calidad de ese sonido. Puede ser eyectivo o lo sistólico, diastólico, continuo, y esos son los grados que uno va a encontrar. Los soplos patológicos de la insuficiencia aórtica, ya lo van conociendo, de la estenosis aórtica, de la insuficiencia mitral, de la estenosis mitral, de la estenosis pulmonar, y en una fibrilación auricular pudiera haber sonidos que nos confunden como una insuficiencia valvular mitral o tricuspidia. Los soplos sistólicos, estenosis aórtica, los holosistólicos, mitral y tricuspidia como insuficiencia y la comunicación interventricular, los de eyección, que son de una estenosis aórtica, que son ásperos, y los obstructivos del tracto de salida, estenosis subvalvular o supravalvular, los soplos inocentes o llamados funcionales. Soplos diastólicos ocurren en la insuficiencia aórtica, es de tipo aspirativo. Insuficiencia pulmonar, aspirativo. Y soplos diastólicos de tipo estenosis mitral son de tipo rodamiento, igual que las estenosis tricuspidea de rodamiento. Bien, los soplos inocentes, por lo tanto, conocemos como el soplo de Still, el soplo venoso. Puede haber comunicación interventricular, comunicación interauricular, o también en aquellos pequeños que tienen comunicación con ductus arterioso persistente y que se cierran en el transcurso de los años, de los meses que van creciendo. Pero estas alteraciones ya son significativas. CIB, CIA, ductus, coartación de aorta, que tiene su característica, y retorno venoso anómalo pulmonar. Esto ya son patologías. Y en estenosis aórtica van a estudiar ustedes esta triada que es importante y de mal pronóstico. Pacientes que tienen soplo de tipo áspero, con segundo ruido cardíaco abolido y que tienen angina de pecho, disnea, y se desmayan, síncope. Esta es una triada que indica mal pronóstico de la estenosis aórtica. Tratamiento, ya verán ustedes en su momento que a estos pacientes con una estrechez de la válvula aórtica, como es estenosis aórtica, se le hace recambio valvular, se hace un estudio de dilatación con cateterismo cardíaco, se introduce balón y se dilata, o incluso a través de procedimientos no invasivos se puede colocar una prótesis valvular en la zona de la válvula aórtica afectada. Muy bien, jóvenes. Discúlpenme la demora que hemos tenido, pero hasta aquí quedamos en lo que corresponde a soplo cardíaco. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctor, buenos días. Buenos días. Doctor, disculpa, dentro de los soplos, tanto los clips como los chasquidos pueden ir acompañados también, juntamente con los Sí, soplos. sí, el chasquido cuando ustedes estudien la patología de estenosis mitral o de insuficiencia aórtica o de estenosis aórtica, ustedes tienen que fijarse, 1, chasquido de apertura mitral, más un soplo diastólico de llenado ventricular izquierdo, que es el soplo de rodamiento, eso, localizado en el quinto espacio intercostal izquierdo, eso les habla de una posible estenosis valvular mitral. Igual que los clips. Los clips también, que hay que tener bastante agudeza para poder saber si este es un sonidito tipo clip o es un sonido del desdoblamiento,
también nos ayuda a saber si hay una estrechez aórtica o una estrechez pulmonar. ¿Alguna otra duda? ¿Preguntas? A ver, para los alumnos, ¿qué ocurre si yo escucho soplo diastólico de llenado ventricular izquierda en el segundo espacio intercostal izquierdo? ¿Cuál podría ser la patología que pueda tener esa persona? ¿Qué diagnóstico podrían tener? Una insuficiencia de la válvula pulmonar, doctor. Una insuficiencia. A ver, otro. ¿Alguien más que participe? Estenosis de válvula pulmonar. Estenosis de la válvula pulmonar. Bien, vamos a aclarar. Ustedes tienen un soplo diastólico de llenado ventricular izquierdo. En el segundo espacio, corresponde a las bases, acá arriba, por debajo del esternón. Esos sonidos no se escuchan ahí. ¿Se acuerdan que en la clase estamos hablando? Estos soplos de llenado ventricular izquierdo o de rodamiento, que es el en diástole, ocurren en el quinto espacio intercostal izquierdo o en el quinto espacio intercostal derecho paraesternal, que corresponde al inicio como estenosis mitral o como estenosis tricuspidia. Si ustedes tienen una insuficiencia pulmonar, el soplo es diastólico, pero es de aspiración, aspirativo. Y si tienen una estenosis pulmonar, el soplo no es diastólico, es sistólico en el segundo espacio intercostal izquierdo. Entonces no es la respuesta a la que han planteado. Insuficiencia pulmonar, sí, la localización es buena, pero es de tipo aspirativo. Estenosis pulmonar, la localización está bien, pero es de tipo áspero, rudo, en la sístole. Otro. Si yo escucho un soplo continuo, subclavicular derecho, ¿qué pensarían ustedes? ¿Qué posible diagnóstico plantearían? ¿Alguien que participe? ¿Cuál? Doctor, ¿podría ser un aneurisma tal vez? Aneurisma. Ay, no. Disección del Ya. aorta. ¿Qué más? Otro. Un ductus arterioso persistente. Un PCA, persistencia del conducto arterioso. ¿Alguien más? Bien. Si yo tengo un soplo continuo en sístole y en diástole,
Si yo estuviera en el lado izquierdo, yo pensaría que es un ductus arteriovenoso, porque el sitio donde preferentemente aparecen las anomalías de conexión entre la aorta y la pulmonar. Podría tratarse de un aneurisma. Sí es posible que se trate de un aneurisma o de una fístula arteriopulmonar en este lado que estamos viendo en la subclavia del lado derecho. Ahora, en el lado derecho, ductus arterioso es muy raro que se presente. Muy, muy raro. Pero puede estar dentro de los diagnósticos. Entonces, ustedes deben pensar aneurisma arterial o fístula arteriovenosa en este lado derecho. Si fuera en el lado izquierdo, subclavia izquierda, piensen ustedes en ductus arterioso y después en fístula arteriovenosa o aneurisma. ¿De acuerdo? Bien. Tengo un soplo de tipo sistólico en el segundo espacio intercostal derecho. Áspero. ¿Qué plantearían ustedes? ¿Alguien que quiera opinar? Doctor, Dime. estenosis aórtica. Estenosis aórtica. ¿Otro? Una estenosis pulmonar, doctor. Estenosis pulmonar. ¿Alguien más? Bien. El soplo sistólico en el segundo espacio, estamos dando localización. El momento del ciclo cardíaco, sistólico. Grado de intensidad, cualquier grado, vamos a ponerle 3/6. De tipo áspero. Falta la irradiación, ¿no es cierto? La irradiación hacia el cuello. Por lo tanto, si es irradiación hacia el cuello, es posible que se trate de una estenosis aórtica. Con segundo ruido cardíaco auscultable, estenosis moderada, leve, pero si es un segundo ruido cardíaco que está abolido, es posible que se trate de una estenosis bastante severa. Estenosis pulmonar, soplo sistólico, segundo espacio intercostal derecho. Es mucho más frecuente esta estenosis pulmonar en el lado izquierdo, más que el derecho. Áspero, sí es áspero. ¿Se irradia hacia el cuello? No. Se irradia hacia la zona supraclavicular izquierda. Nunca hacia el cuello. Por lo tanto, voy descartando esa posibilidad. Entonces, desde el punto de vista clínico, auscultatorio, ustedes pueden ir definiendo si el soplo cardíaco corresponde a un soplo de tipo funcional, sistólico, suave, o es un patológico en el momento del ciclo cardíaco de la sístole o de la diástole. Si es protosistólico, mesosistólico, telesistólico, holosistólico. Igual para la diástole. Si es que es de tipo romboidal, si es suave, si es aspirativo. Con estas características, ustedes pueden ir sospechando en que esto podría tratarse de alguna lesión de válvula o de alguna cardiopatía de tipo congénito. Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? Bien.
Ya van a ser las 11. Suspendemos la charla y me voy a reunir más tarde con el delegado para ver cómo van los temas siguientes. ¿Ok? Muy bien, alumnos. John. Sí, doctor. Bien, suspendemos la clase, por favor, y me comunico contigo a las 3 de la tarde, ¿puede ser? Ya, doctor, no hay problema. Ya, nos llamamos. Ya, doctor. Ya, Hasta hasta luego, luego. doctor. Que tenga buen día, doctor. Buenos días.